Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo ahora a Juan Raúl Ferreira, que como todos los miércoles en su columna de análisis internacional, precisamente nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, buen día, Diego, y buen día a todas las oyentes y los oyentes. Bueno, hoy tenemos una canastita de asuntos interesantes para recorrer desde la perspectiva del análisis internacional, ¿no? Y sí, va terminando el año y además, buen momento para hacer un balance de algunas cosas, pero además con muchas cosas en movimiento. Nueva crisis política en Perú, en Colombia el nuevo gobierno está dando los pasos que anunció muy sobre seguro y muy avanzado. En Brasil Lula se apresta a asumir la presidencia. Eh, Me estoy olvidando de algo importante. Eh, bueno, me estoy olvidando de Para algo. que te ayudo. Sí, ayúdame. Bueno, no, las negociaciones en Venezuela, ¿no? Bueno, perdón, sí, muy importante. Han tenido un avance muy significativo. Se retomaron el jueves pasado, hace menos de una semana, las conversaciones con la mediación de México y Noruega, de las cuales ya el solo hecho de que estén en una mesa de negociaciones, hablando oposición y gobierno de cara a las próximas elecciones, es un paso muy grande. Eh, a ver, todas las cosas tienen su cara buena y su cara mala. Su cara buena es que los que creemos en la solución pacífica de las controversias, los que creemos en el principio de la intervención y autodeterminación de los pueblos, como son los tres pilares básicos de la política exterior de Uruguay, y tenemos que ver esto con buenos ojos. Cuando Uruguay retira, aunque ahora parece que nunca lo retiramos, pero bueno, cuando Uruguay retira no solo su embajador, sino su encargado de negocio, es decir, el funcionario diplomático que queda a cargo de la misión, porque tiene malas relaciones con un país, Uruguay o cualquier país del mundo que lo haga, siempre mi posición ha sido, bueno, si las relaciones son buenas, y, y el embajador pasa muy bien, pero si las relaciones son malas, es cuando más se precisa tener relaciones diplomáticas. A mí lo que me da pena de este cambio tan importante que se está dando en Venezuela es que ha influido para permitir que se avance en las negociaciones que el gobierno de Estados Unidos empezó a levantar sanciones, dejó de reconocer a Guaidó, pasó a reconocer el gobierno de Maduro, envió embajador. Yo hubiera preferido que fuera por las necesidades de diálogo en sí mismo y no por las necesidades de petróleo de Estados Unidos fruto de la crisis en Ucrania. Qué raro me salió en Ucrania. Es decir, Tenía que ver con... en el fondo, sí, parecería un país productor de uranio. En el fondo, claro, Estados Unidos queda demostrado la influencia que tiene Estados Unidos en la política exterior de la región, que muchos que decían con Maduro yo no me siento a conversar nada, bueno, internamente están a punto de llegar ya a una, supongo yo, a un final, porque ya México ofreció su país como uno de los dos mediadores para que se firmen los tratados, que sí que ya se está hablando de firmar un acuerdo. Hablando de acuerdo, en Colombia también se han dado pasos muy importantes en todas las direcciones que anunció el presidente Petro antes de asumir. Una de ellas también implica una negociación que viene avanzando muy a paso firme con el Ejército de Liberación Nacional, que es el único grupo que todavía no ha firmado un tratado de paz con el gobierno colombiano para terminar con esa violencia crónica que lleva ya bastante más de medio siglo, casi que un siglo, en el país hermano. A mí que Ujú. me tocó estar en la zona del conflicto en dos oportunidades, una por un problema fronterizo, otra por una negociación de alto el fuego preelectoral. Realmente es desgarrador ver aquello, ¿no? Toda esa zona de la selva de Huila,
donde fue secuestrada Ingrid Betancourt, yo recuerdo haber estado con una familia de campesinos que me decía, bueno, cuando los hijos dejan de ser adolescentes, o se van con los paramilitares, o con los narcotraficantes, o con la guerrilla. Bueno, parecería que el presidente Petro quiere salir de esta lógica, siguen las conversaciones de paz en Colombia, y además el presidente tiró una bomba en el buen sentido de la palabra, que es, bueno, vayamos pensando cómo vería el mundo y vayamos hablando con el resto del mundo, ya no la despenalización de la marihuana, sino la despenalización de la cocaína. A diferencia de la primera, no es porque se considere un tema menor ni se considere que no hace daño, sino porque se considera que el consumo va mucho más vinculado al tema delictivo y cuesta más vidas, ilegalizado que legalizado. Ya son más de la mitad de los estados de Estados Unidos que han despenalizado la marihuana, y 2 de ellos el consumo de drogas en general. Ese, Alejandro, es otro gran tema. A ver. Produce Colombia, llega a Estados Unidos desde terceros países, país de origen Colombia, país intermediario casi toda la región, pero el gran consumidor de las drogas pesadas sigue siendo no solo Occidente, Europa Occidental también, pero fundamentalmente el gran mercado es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hasta ahora se ha dedicado a reprimir la producción de droga, pero es hora de que Estados Unidos se encargue también de combatir el consumo, o legalizarlo, o buscar el modo de minimizarlo. Pero el consumo es el que genera la demanda, y la demanda es la que genera la oferta, en este caso. Entendido. Juan, ¿sabés que en otro orden de cosas, leí más temprano hoy, esto no lo habíamos acordado, pero no obstante, me gustaría conocer tus primeras impresiones? Cito como fuente Infobae, que, que subraya: tensión política en el Mercosur, Argentina, Brasil y Paraguay se unieron contra Uruguay y lo amenazan con acciones judiciales. El canciller uruguayo Bustillo inició una gira por Australia y Nueva Zelanda para negociar la adhesión de su país al Acuerdo Transpacífico, una decisión unilateral de la calle Pou que puso en alerta a los gobiernos de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Mario Benítez. Bueno, la información después se desarrolla, pero a propósito de este primer acercamiento, ¿qué comentario, qué primera reflexión, qué Bueno, te dan ganas de decir? yo me imaginaba, yo creo que nosotros vivimos una política exterior muy aislada del resto del mundo, ni que hablar de la región. Ahora, durante un tiempo, eso significó en el Mercosur inclinar la balanza a favor de Bolsonaro y en contra de la Argentina. A un mes y poco de que asuma el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, parecería que ese juego se terminaba. Lo que nadie podía esperar es que tiramos tanto de la piolita. Cuando digo tiramos me refiero al Uruguay, ¿no? Tiramos tanto de la piolita que terminamos peleados con Bolsonaro también, que se está yendo y que fue el aliado de Uruguay en todo este proceso de flexibilización. ¿Qué hizo el canciller Bustillo? Bueno, sin advertir a los socios del Mercosur, es decir, no solo violando los tratados, sino violándolos sin permiso, porque ahora existe esa categoría difusa que es, bueno, no está previsto en los tratados, pero yo lo consulto con los, o les aviso, primero les consulto, después la calle Pou dijo les aviso, ahora se enteraron por los diarios, y entonces reaccionaron todos en bloque. Creo que, en primer lugar, no es el momento más adecuado, ni aunque hubiera una negociación en bloque del Mercosur, de estar pensando en la Alianza del Pacífico, donde América Latina está viviendo al respecto una crisis muy grande. Creo que la semana pasada lo comentábamos, que el presidente del Perú asumía la presidencia pro tempore y que
el Parlamento no lo dejó salir del país. Pero la Alianza Transpacífico, es decir, la que busca nuestros aliados, el Océano Pacífico es el océano comercial por excelencia. Nosotros tenemos otros instrumentos, a mi juicio, más idóneos y más amigables con nuestros vecinos. La gran salida de América del Sur al Pacífico es Chile, cuya geografía es la costa tener costa con el Pacífico. Es una tira larga que de un lado tiene cordillera y del otro lado tiene Pacífico. Y no puede crecer el país para ninguno de los dos lados. Entonces, Chile es socio del Mercosur. Entonces, habrían soluciones de alternativa que le dieran al Uruguay poderse asociar a tener su salida a través de acuerdos bilaterales, de acuerdos multilaterales de libre comercio a través del Pacífico. Se ha optado por esto otro, que ya es como una rutina, que es que aparezca el canciller anunciando que negocia. El tema es más grave porque Uruguay está ocupando la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces, en ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, el canciller Bustillo viaja a Europa para tratar de negociar, teóricamente, un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Pero después, de regreso, para en los países pacíficos para negociar un acuerdo de Uruguay con la Alianza Transpacífica a escondidas del Mercosur. Son cosas que no se hacen. No hay que confundir la diplomacia con un juego de ajedrez o más rudimentario aún, un juego de truco exclusivamente para obtener fines comerciales, porque termina jugando en contra. Yo me acuerdo que el canciller Enrique Iglesias, cuya gestión mereció un consenso nacional muy grande, solía decir dos cosas fundamentales. La primera es que los estados no deben salir a vender productos nacionales. El presidente Lacalle Pou fue a vender lengua de vacuno a Japón. Bueno, Iglesias decía, no, los gobiernos no se pueden meter en el comercio. Tienen que crear las pistas de aterrizaje, decía Iglesias, para que en ellas aterricen los empresarios privados y hagan sus negocios privado a privado. Pero, porque además se presta para suspicacia, y no es el rol del Estado salir a vender un producto determinado. Sí crear los acuerdos comerciales que permitan a los empresarios vender en las mejores condiciones posibles sus productos. Y lo otro era que no se puede buscar la guerra comercial como solución para el comercio. Esto los chinos, a quienes se les acusa siempre de tener una guerra comercial, lo que están siendo es más competitivos, pero guerra comercial es otra cosa. Los chinos lo saben muy, muy bien. Para comerciar lo que hay que tener es buenas relaciones con el mundo. Y no es tener buenas relaciones con el mundo pelearse con todos sus vecinos. Además, yo creo que también, Alejandro, hay que pensar que no nos tenemos que sobreestimar, porque las grandes potencias comerciales, cuando una medida en materia de comercio internacional del Uruguay genera una reacción donde entre otros países están incluidos los dos más importantes comercialmente de América del Sur, que son Argentina y Brasil. ¿Y qué beneficio podrían sacar de pelearse con Argentina y Brasil para comprarle lengua de vacuno al Uruguay? Yo creo que es un error muy grande, pero sí, efectivamente va a traer consecuencias en el Mercosur. Lo que yo nunca me imaginé es que no iba a ser solo con el futuro gobierno del Brasil, sino con el actual también. Bien, bien, bien. Bueno, Juan, en todo caso, en el final me gustaría que me vuelvas a decir desde un punto de vista lo más cauto posible, ¿dónde estaríamos parados según tu mirada
acerca de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Lo digo porque para mi tristeza como ciudadano, no como comunicador, vos recordás, lo tenés muy claro, Juan, seguramente no lo olvidaste aún, eh, a propósito de aquellos inapropiados, infelices, inadmisibles comentarios del secretario de la OEA señalando de que quizá cabría la posibilidad de pedir auxilio militar para derrocar al gobierno venezolano. ¿Te acordás de aquel episodio, no es Sí, cierto? perfecto, claro. Y que me acuerdo que en el marco de las discusiones que acá, seguramente salpicadas por lógicas electorales, se establecían en la interna del Uruguay, yo recuerdo haberme abrazado muy mucho la premisa de que en todo caso eran los venezolanos generando condiciones de negociación, con movilización, en las calles, por supuesto, de los ciudadanos que con todo derecho pueden usar esa herramienta para llenar las calles si tienen descontento a propósito del funcionamiento de un gobierno, y mucho más cuando el gobierno presenta signos inexorablemente, desde mi punto de vista, de autoritarios. Pero eran los venezolanos y en todo caso la comunidad internacional ayudando a la salida, ayudando a la negociación, pero nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, generando la idea de que tenían que ser otros más grandes, más poderosos y con armas bajo el brazo los que deberían ser los protagonistas de esa salida. Recuerdo incluso que por haber sostenido eso, eh, el hoy ministro de Defensa me dijo: vos pensás eso porque sos del Frente Amplio, cosas rarísimas, cosas inadmisibles, inapropiadas. Bueno, lo cierto es que de esto ya han pasado años. Un día sí y otro también se hablaba de Venezuela. Un minuto sí y otro también se hablaba de Venezuela. Ya hace un rato que de Venezuela nadie habla. Ahora el gobierno manda el embajador. Estamos buscando una negociación, se apoya. Y yo no dejo, si bien no me olvido de las cosas dichas, hechas y sugeridas, igual lo vivo con satisfacción, Juan Raúl, de que estén los actores políticos negociando. Nosotros salimos de una dictadura negociando, y se lo digo a quien tenía a su candidato preso, y aún así su partido negoció, y tenían a Wilson preso, y negoció, y no se le ocurrió decir: llamemos a Estados Unidos para que saquen a los milicos, ¿verdad? Claro. No sé, tengo Bueno, ganas que vos, como actor y analista, me cuentes algo, Juan. yo siempre digo que para mí, en la etapa todavía bueno, ojalá no termine nunca la etapa de formación, pero en plena etapa de formación de mi vida, me impactó mucho cuando estábamos viviendo un momento emocionalmente muy duro después de la muerte de Selmar y del Toba, y llegamos a Estados Unidos sin tener todavía domicilio. Bueno, de hecho yo me quedé a vivir en Estados Unidos, pero no sabíamos ni dónde íbamos a vivir. Teníamos un bolso de mano con lo que habíamos podido sacar a los apurones al disparar de la Argentina, y lo invitan a mi padre a dar testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, y su discurso, si hay algo en lo que enfatiza, es que va a pedir que nos dejen solos, no va a pedir ayuda para derrocar a la dictadura, lo dice expresamente, va a pedir que se deje de utilizar toda la influencia y el peso de Estados Unidos para sostener a la dictadura uruguaya. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen solos. Esas fueron sus palabras. Y bueno, lamentablemente el mundo se ha llenado de exilios distintos que están pidiendo abiertamente la intervención. El otro día lo veía en un programa de televisión respecto de Cuba, exiliados cubanos pidiendo la intervención militar de los marines en su país. Ahora, para un país que tiene tan arraigado eso y que tiene la experiencia con distintas miradas incluso, pero la experiencia de lo que fue la lucha contra la dictadura y la salida de la misma sin derramar una gota de sangre. Ayer presentó un libro, ya había presentado uno sobre el plebiscito del 80, ahora presentó uno sobre las elecciones internas del 82, L'Hermité. Me imagino Con que ahora Marcelo va Hermit, por
Un querido amigo por Ediciones Túnel, querido amigo. Sí, 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 sí. Yo le dije ayer que espero que el próximo sea sobre el 84. Pero bueno, lo cierto es que el Uruguay con esa experiencia, ayer estaban en el panel el presidente del directorio del Partido Nacional, un militante ballista como es Juan Miguel Petí, el comisionado carcelario, Lalo Fernández del Frente Amplio, y recordaban hasta anécdotas de encuentros entre ellos en la época del enfrentamiento a la dictadura. Entonces, nosotros no podemos sino ver con muy buenos ojos que se esté negociando la salida en Venezuela y que no sea bla, 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 porque de hecho se han logrado avances y todo parece indicar que las próximas elecciones van a ser con participación de todas las fuerzas políticas opositoras. En la política exterior, que haya algunas cosas que hay que mantener en mucha reserva, porque es esencial la relación entre los dos estados, no quiere decir que no tenga que ser muy transparente. Yo creo que decir durante un periodo de gobierno, como es una dictadura, vamos a retirar el embajador. A los 2 meses, como es una dictadura, no vamos a nombrar otro embajador que lo sustituya. Al año siguiente, vamos a retirar los funcionarios diplomáticos porque es una dictadura. Y después, hace un mes, decir, como es una dictadura, vamos a mandar embajador, y la gente tiene derecho a decir, acá me perdí algo, me perdí algo. Yo creo que a veces se subestima la capacidad de la gente en darse cuenta cómo son algunas movidas. Yo no tengo duda de que la crisis petrolera y energética del mundo generada por la guerra de Ucrania es lo que ha llevado a Estados Unidos a cambiar de posición. Pero lo cierto es que el cambio de posición de Estados Unidos, y bueno, si trajo aparejado, yo preferiría que las decisiones se tomen con otra independencia, pero si trajo aparejado que muchos países latinoamericanos que no reconocían al gobierno, nosotros tenemos una vieja tradición nacional por encima de ideologías de lo que se conoce como la doctrina Larreta, y se conoce así por un uruguayo que fue el que la formuló, que es que el gobierno que ejerce el poder en un país determinado ni siquiera necesita reconocimiento. El reconocimiento es automático. Se puede estar de acuerdo, en desacuerdo, se puede negociar, y cuanto más negociaciones y problemas se necesiten, bueno, ¿qué hubiera sido de nosotros si México hubiera roto relaciones diplomáticas con la dictadura uruguaya? Salieron 3.500 uruguayos a través de la Embajada de México en Uruguay. El otro día, por cierto, fue una emoción muy grande que una parte de la Rambla, enfrente al Parque Hotel, no solamente tenga un monumento en su memoria, sino que haya inaugurado el nombre de Vicente Muñiz, quien fuera el embajador de México, que fue anfitrión de toda la colonia de exiliados que luego lo recibió con tanto cariño en México. Yo estuve allí, fue muy emocionante. Pero digo, es distinto cuando tener relaciones es imposible, como le pasó a Venezuela, que teniendo asilados en su propia casa, bueno, le invadieron y le sacaron a Elena Quinteros y tuvo que romper relaciones diplomáticas, porque eso no se puede permitir. Pero en general, pudiendo los países, si tienen diferencias grandes, es cuando más necesidad tienen de dialogar y de tener relación diplomática. E internamente yo celebro que gobierno y oposición en Venezuela estén a punto de llegar a un acuerdo. Muchas gracias, Juan. Te abrazo, te agradezco y te invito a que nos reencontremos la semana próxima. Un abrazo muy grande, Alejandro. Muchas gracias a toda la audiencia.